Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Les saluda su hermano Juan More una vez más. Y en esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes para poder nuevamente encontrarnos con los estudios que tenemos para toda esta semana, que titulan Infancia los primeros 7 años. Es el título de estudio para toda la semana. Y para el día de hoy también queremos que nos acompañes para poder juntos escuchar la palabra del Señor. Para ello, te invito a donde te encuentres, dobla tus rodillas y encontrémonos con el Creador por medio de la oración. Padre, gracias te damos porque una vez más nos permites estar aquí contigo y junto con mis hermanos que nos escuchan, con nuestras familias, para poder escuchar tu santa palabra y poder aprender cada día como padres, como alumnos y podernos, Señor, conducir a nuestros hijos y poder enseñarles la enseñanza que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Acompáñanos en esta mañana. Son favores que te lo pedimos en la justicia perfecta de tu Hijo amado. Amén, Señor. Muy bien. Agradecemos a cada uno de ustedes también por sintonizarnos y poder estar con ustedes en esta mañana. Vamos a estudiar el día de hoy, primer día de la semana, el título del estudio titulado Influencias prenatales. Influencias prenatales. Y tenemos una pregunta. ¿Qué podemos aprender de las instrucciones dadas por los ángeles celestiales a algunos padres futuros? ¿Qué podemos aprender de las instrucciones dadas por los ángeles celestiales a algunos futuros padres próximos a ser educados? Vamos a ir al libro de los jueces, el capítulo 13, verso 1-14. Y también vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 1, del verso 5 y el verso 11. Vamos a aperturar el estudio titulado Influencias prenatales. Jueces 13, 1-14, tenemos la historia del nacimiento de Sansón. Muchos hemos escuchado esta historia, muchos la hemos leído. Y para aquella persona, hermano, que nos escucha, que no ha leído esta historia, pues vamos a leerlo juntamente con ustedes. Abre tu Biblia donde te encuentres y vayamos al número capítulo 13 en el Antiguo Testamento, verso del 1 al 13, 1 al 14. Dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a vosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa,
y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira, que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y a qué debemos hacer con él? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Versículo 14. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Qué historia impresionante de esta familia de Manoa con su esposa, que no podían tener hijos. La historia relata de que la esposa de Manoa era estéril y no podía tener hijos, pero se le apareció el ángel de Jehová diciéndole que va a quedar embarazada, que va a tener un hijo y que debe abstenerse de cosas inmundas la mamá, y que no debería estar tomando cualquier licor o cualquier fruto de la vid, de la uva, para que pueda tener una educación el niño desde el vientre de su madre, para que pueda nacer con una salud muy buena. Y le dijo que tenía que abstenerse de todos esos tipos de alimentaciones, porque su hijo que iba a nacer iba a cumplir una misión. Así que esta historia tenemos que relata la santa palabra de que cómo el cielo está interesado en la educación de los hijos. Vamos a ir a una siguiente historia bíblica en el libro de Lucas, el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1, verso 5, del 11 al 15. Lucas 1, verso 5. Dice la palabra: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Saltamos al verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Vemos otra vez que un ángel del Señor nuevamente se le apareció a esta familia. Se le apareció a quien dice, se le apareció a Zacarías, estando de servicio en el templo. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será llena del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué interesante. Encontramos otra visita de un ángel apareciéndoles a la familia de Zacarías. El título lleva por nombre Influencias prenatales. La pregunta dice: ¿qué podemos aprender de las instrucciones dadas por los ángeles celestiales a algunos futuros padres próximos a ser educadores? El testimonio Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 255, dice lo siguiente: muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta,
pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que se le preste la mayor atención. Muy interesante. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. El bienestar del niño surgió de los hábitos de la madre. Ella tiene pues que someter sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Si antes del nacimiento de éste, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Pero si la madre se abstiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Consejos sobre régimen alimenticio, página 255. Mis queridos amigos y hermanos, ¿qué tan primordial es una influencia prenatal? El cielo está interesado en la educación de nuestros hijos. Pero, ¿quién tiene esta gran responsabilidad? Son los padres, especialmente la madre, cuando queda embarazada o cuando está en tiempos de gestación. Va a depender de ella, de cómo va a ser su tipo de alimentación para que pueda tener su hijo sano cuando comience a formarse en su vientre. Y así, cuando tenga ya que nacer, el niño saldrá a esta vida, con un temperamento, con un carácter ya formado desde el vientre de su madre. Por eso, aquí el título de nuestro estudio titula Influencias prenatales. ¿Qué es una influencia? Es un poder de una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de algo. Aquí vemos que esta influencia viene de parte de Dios y los ángeles son los encargados de traer esta noticia para una familia, para que pueda llevar una educación estricta, para que sus hijos puedan tener una vida llena de vida y no tener problemas con la salud posteriormente. ¿Quién es la responsable directa? La madre. Por eso es que, mis queridos hermanos y hermanas, a nuestras hermanas que nos escuchan, es muy importante, es de muy responsabilidad procrear un hijo en el vientre y poder abstenerse de muchas cosas que puedan hacerle daño en el tiempo posterior. Y quienes van a sufrir esas consecuencias van a ser los hijos. Porque los hijos, dice que si la madre se abstiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible, altruista, puede transmitir, dice, a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Pero si no, va a ser todo lo contrario. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, que nos escuchan, a las parejas o a las familias que recién están iniciando, se les aconseja de que esta educación debe darse de mucha importancia, porque es una educación que el Señor quiere que todos sus hijos la obtengan. Entonces la pregunta dice, ¿qué podemos aprender de las instrucciones dadas por los ángeles celestiales a algunos futuros padres próximos a ser educadores? Aprender que Dios está interesado en la educación de nuestros hijos antes de nacer. Aprender que Dios está interesado en la educación de nuestros hijos antes de nacer. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a ir a una segunda pregunta. ¿En qué etapa es la más importante la educación de nuestros hijos? ¿En qué etapa es la más importante la educación de nuestros hijos? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Un versículo muy conocido, que muchos ya lo conocen,
que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, el testimonio de la revista Rabbit and Herald del 12 de enero de 1911 dice, estoy escribiendo esto a los padres de entre nosotros porque deseo grandemente que aprendan y enseñen a sus hijos las hermosas lecciones que debemos aprender en la tierra antes de poder entrar en el cielo. En todo lo que hagáis, preguntaos, ¿cómo ayudará esto a mis hijos a prepararse para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman? Cuando se haga en el hogar la obra de enseñanza como debe hacerse. Las familias traerán a la iglesia una noble abnegación y los ángeles anhelarán detenerse allí. Qué interesante, mis queridos amigos. Una vez más encontramos que la educación se fortalece en el hogar y ahí es donde empieza. ¿Quiénes son los primeros educadores? Nosotros como padres. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad en la procreación de nuestros hijos en los primeros 7 años, que es una etapa donde nuestros niños tienen la capacidad de aprender y de formar sus caracteres. Si un padre, una madre, ha tenido cuidado con su alimentación, entonces nuestros niños nacerán muy sanos. Pero si nuestra madre o las madres no se han cuidado y han hecho desarreglos en sus vidas, entonces tendremos a hijos con problemas de salud y con un temperamento muy deficiente o muy de acuerdo con el carácter de la mamá. Así que mis queridos amigos y hermanos, como padres, el Señor nos recomienda, el Señor está tan apto de poder educarnos tanto a nosotros como padres para poder educar también a nuestros hijos en nuestros hogares. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, la pregunta, ¿en qué etapa es la más importante la educación de nuestros hijos? En la etapa de la niñez. Los primeros 7 años es una etapa de gran importancia en la educación de nuestros hijos. Muy bien, hemos culminado el estudio de esta mañana titulado influencias prenatales, y que donde nos encontremos, ahí tu padre, madre, hermanos, recuerda que tenemos una responsabilidad en nuestros hogares y que el cielo está tan apto en educarnos. Que el Señor me los bendiga y con mi persona será hasta una nueva oportunidad.